El miedo es un sentimiento innato. Siempre animo a cruzar el umbral del miedo. Muchas cosas desencadenan el miedo en los seres humanos. Nuestro cerebro no distingue entre miedo racional e irracional. La ciencia quiere descubrir el porqué El miedo no existe. y analiza este instinto innato. Ese miedo a la muerte, saber que podría morir en cualquier momento, debe estar en otra parte del cerebro. Se llama fobia al miedo extremo a determinados objetos o situaciones que son completamente inofensivos para los demás. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Venga, lo sacaremos. Debido a una experiencia traumática de la infancia, Miriam Canita les tiene un miedo terrible a las gallinas. Quédese a mi lado. Es evidente que es un comportamiento completamente irracional. Me dan miedo sus patas. Aunque está clarísimo que no representa una amenaza real, las personas con fobias reaccionan como si estuvieran en peligro de muerte. Un paso más. Nuestro cerebro no distingue entre miedo racional e irracional, si existe un peligro real o no. Merel Kind investiga en la Universidad de Ámsterdam y quiere curar la fobia paralizante de Miriam a las gallinas. Con una sola pastilla. «24 horas después, Miriam vuelve a enfrentarse al objeto de su miedo. ¿Quién está ahí? ¿Cómo se siente? Relajada. ¿Relajada? ¿Cómo va? No siento nada. ¿Tiene miedo? No. ¿Y usted un poco? No. Sí, es emocionante que lo haya logrado. Llore tranquila. Está bien. La fobia de Miriam parece haber desaparecido por completo. Hablaba con el gallo prácticamente como con un amigo. El efecto fue realmente contundente. Quedé muy impresionada. Los informes sobre un medicamento que tendría un efecto contra las fobias despertaron la atención mundial. El beta bloqueante propranolol es en realidad un medicamento para la presión arterial alta. Sin embargo, en condiciones muy específicas, este ingrediente activo también bloquea los receptores cerebrales que habitualmente hacen que se almacenen una y otra vez los recuerdos del miedo. Como resultado, se modifica la memoria y ya no desencadena esa fuerte reacción de miedo. Se supone que las experiencias de gran amenaza y peligro se almacenan en el hipotálamo y son parte de los contenidos de la memoria más profundamente anclados. Son difíciles de borrar porque, en principio, sirven para que las personas eviten en el futuro ese tipo de experiencias para asegurar su supervivencia. El estrés masivo puede activar esos recuerdos de miedo con tanta fuerza que incluso señales inofensivas se clasifican como potencialmente mortales. En la terapia cognitivo-conductual todavía hay muchas recaídas. En el clásico tratamiento de exposición, el paciente aprende a superar su miedo acercándose al desencadenante una y otra vez. Así va aumentando su tolerancia. En el cerebro se forma un nuevo rastro de memoria que también llamamos recuerdos de seguridad o de inhibición. Ahora el nuevo recuerdo compite con el recuerdo original del miedo. Pero este sigue estando ahí, por lo que pueden producirse recaídas. El recuerdo está anclado muy profundamente
por lo que no es difícil revivir la respuesta de miedo. Aunque los pacientes saben que no tienen por qué temer a arañas, perros o gallinas, no pueden cambiar su reacción. En el cerebro existe un conflicto entre las áreas de habilidades cognitivas, como el pensamiento, y el área de las emociones. Un verdadero desafío para la terapia. La idea de que podemos modificar la propia memoria emocional o el recuerdo del miedo, en lugar de crear un nuevo rastro de memoria que compita con el anterior, es nueva. Es un hallazgo científico completamente nuevo. Se toma una dosis de propranolol y ya al día siguiente la araña no da tanto miedo. ¿Cuál es su nivel de ansiedad? Ahora puedo sentirla. A pesar de todo, para Meryl Kent el miedo sigue siendo indispensable. Una vida sin miedo se sentiría bastante vacía. Mi mayor temor es que le suceda algo malo a mis hijos. Por supuesto que no es una sensación agradable, pero es la otra cara de los sentimientos de amor y afecto que les tengo. Los trastornos de ansiedad se encuentran entre las enfermedades más comunes en todo el mundo. Las mujeres se ven afectadas con el doble de frecuencia que los hombres. Los trastornos más comunes incluyen fobias como la agorafobia, el vértigo, la claustrofobia o el miedo a las arañas. Trastornos de pánico con síntomas como miedo a la muerte. Trastornos de ansiedad social con timidez patológica. Y trastorno de ansiedad generalizada, que se expresa en constantes preocupaciones y miedos irracionales. ¿Por qué algunas personas sienten pánico al ver ciertos animales o abismos, mientras que otras parecen tan intrépidas? Kyle DeMelo es campeón canadiense de acrobacias en motocross. Con 3 años, tuve mi primera motocicleta de cross y andaba con ella a través de la quinta. Mis amigos construían pistas de salto cada vez más altas, largas y empinadas. Hay que prepararse los saltos a conciencia, porque las consecuencias pueden ser dramáticas. A Kyle no le intimida sufrir dolor, sentir miedo o que se rompa su moto. Enseguida vuelve a intentar un salto fallido. Cuando un salto sale mal, o si me caigo o me lesiono, lo intento 10, 20 e incluso 100 veces hasta que salga bien. Aprender algo nuevo es una sensación fantástica. Se disparan la energía y la adrenalina. Es la mejor sensación del mundo. ¡Lo logré! La primera acrobacia frontal en una moto de nieve. El miedo no existe. Solo está en nuestra cabeza. Si lo enfrentas, desaparece. Y con el tiempo, eso es adictivo. Kyle visita la Universidad Vanderbilt en Nashville. Allí el psiquiatra David Salt quiere descubrir cómo Kyle maneja el miedo y si siquiera conoce esta sensación. Antes quería dedicarme a hacer películas y componer bandas sonoras, pero no llegó a funcionar. Y ahora soy neurocientífico. Kyle se somete hoy a un examen de resonancia magnética especial. David Salt quiere mostrarle imágenes sangrientas. Verlas activa la misma región del cerebro que las amenazas reales. Es casi imposible no reaccionar emocionalmente ante esto. Para quien ve estas imágenes, es muy difícil reprimir sus sentimientos. Intente minimizar cualquier sentimiento que tenga viendo esas imágenes.
Si hay algo en el cerebro de Kyle que lo haga inmune al miedo, David Salt lo verá. A la mañana siguiente, los resultados ya están listos. Estamos particularmente interesados en esta área. La amígdala desempeña un papel central en la sensación de miedo. El miedo desencadena diferentes reacciones en el cerebro. El tálamo es el primero en responder a los estímulos del entorno. Por ejemplo, transmite a la amígdala un fuerte ruido. Esta es la región del cerebro responsable de evaluar el peligro. Consta de 2 cúmulos de células nerviosas en forma de almendra que se encuentran en el centro del cerebro humano. La amígdala desencadena las reacciones físicas de miedo. En el caso de Kyle, tan pronto como observa las imágenes, solo se activa la corteza visual en la parte posterior del cerebro. Por lo general, también se ilumina la amígdala. No es así en el caso de Kyle. Su amígdala particularmente no muestra ninguna respuesta. Sin embargo, la corteza visual sí muestra algunas reacciones, porque procesa las imágenes. ¿Y cómo se relaciona todo esto con mis acrobacias y mi manejo del miedo? Hay algunos aspectos relevantes en su caso particular. Uno es que, desde luego, siente miedo por lo que podría suceder. Recuerdo que la primera vez que lo intenté después de las 2 caídas tenía miedo, estaba nervioso y temblaba. Pero muestra una gran capacidad de regular su amígdala, los circuitos que están involucrados en el miedo. Logra controlarlo tanto que es capaz de hacer las acrobacias y saltos. Enfrentar el miedo y superarlo le da a Kyle una ventaja adicional. Los deportistas extremos como él tienen altos niveles de dopamina, un neurotransmisor que inunda el cerebro con una sensación de recompensa. Estas personas reaccionan con más fuerza a tareas muy motivadoras. Este patrón de reacción siempre ha tenido una gran influencia en su vida. Así que está preparando un nuevo salto. Exacto. Para David Salt, la valentía es lo que define a la especie humana en su esencia. Nuestra historia evolutiva muestra que los seres humanos se extendieron por todo el planeta en un periodo relativamente corto. Pero, ¿cómo lo logramos? Tuvimos que ser capaces de superar los miedos y atrevernos a probar algo nuevo. Las personas con estas características tenían una verdadera ventaja. Es muy posible que personas como Kyle hayan hecho avanzar nuestra evolución. Pero ¿no podría ser también vital para nosotros tener miedo? Ningún otro ser vivo disfruta de asustarse voluntariamente como lo hacemos los humanos. Shocktoberfest es un parque de terror de 27 hectáreas. Aquí todo está embrujado. La socióloga Margie Kerr es experta en diseño de terror. Vino al Parque del Terror de Pensilvania y le explica al operador Patrick Konopalski la ciencia que hay detrás del miedo. Una mezcla finamente combinada de psicología y fisiología. Este espacio está muy bien diseñado. Aquí se manipulan intencionadamente recuerdos nostálgicos como muñecas y juguetes. Eso crea una disonancia en la percepción, pues están violando los recuerdos de nuestra infancia. Cosas que deberían hacernos felices, de repente provocan lo contrario. Cuando era pequeño, en muchas de mis pesadillas había objetos de mi habitación. Ponemos actores reales entre los muñecos zombies. Combinamos efectos de luz y música muy alta.
el visitante se desorienta. Nuestro reflejo del miedo se agota después de varios golpes de efecto rápidos. Entonces apagamos el miedo. Aquí se atacan los sentidos, pero en un espacio limitado y el tiempo suficiente para hacer saltar el sistema de reacción. Luego se pasa enseguida a la siguiente situación para que los visitantes no se saturen. ¿Aquí huele a quemado? Así es, tenemos un dispositivo que genera ese olor a quemado. Nuestro sentido del olfato está vinculado en varios niveles a nuestros recuerdos. Es el único sentido que puede percibir moléculas del entorno y hacer que nuestras neuronas se activen. Pero hay que tener cuidado con eso, porque si provocamos una fuerte repugnancia con los olores, podemos catapultar al visitante fuera de la experiencia de miedo. La repugnancia y el miedo desencadenan diferentes reacciones en el cerebro y en el cuerpo. Ante olores desagradables huimos inmediatamente. Marcie Kerr ha analizado casas encantadas y del terror por todo el mundo. Es genial. Quiere perfeccionar la receta del susto. A menudo cosas que se desvían tan solo un poco de lo normal son las que infunden más miedo. Los payasos despiertan temor. La gente se pregunta siempre por qué provocan tanto miedo. De hecho, tienen mucho en común con los monstruos. El maquillaje hace que las expresiones faciales de un payaso sean muy difíciles de interpretar. Se pintan una sonrisa, pero las comisuras de la boca están oscurecidas hacia abajo. Por eso no podemos interpretar lo que el payaso está sintiendo o tramando, y eso desencadena una disonancia en el cerebro, un desconcierto. ¿Puedo confiar en esta persona o no? Son los monstruos perfectos. ¿Qué les pareció? Fue una locura. Una montaña rusa de emociones. Al principio estaba asustada, después me sentí aliviada y me reí. Notamos que después de un breve periodo de recuperación, los visitantes están absolutamente eufóricos. En la situación aterradora se liberaron una gran cantidad de endorfinas. Entonces estás a salvo de nuevo. Esta sensación de euforia no solo surge de la intensidad de la experiencia, sino también de la relajación posterior. Así que el miedo y el horror pueden ser divertidos y relajantes en un entorno seguro. Un dato que no ha escapado a los desarrolladores de juegos de computadoras. Hay dos formas de asustar a alguien. La forma más fácil es con un momento de susto. Una sorpresa de la nada que te asombra en lugar de asustarte. Pero creo que el método de Hitchcock es más efectivo. Lo atraemos. Siente que pronto sucederá algo. La amenaza y la tensión aumentan hasta que finalmente dice, ya es suficiente. Acabemos con esto. Brad Furminger ha desarrollado algunos juegos de terror muy conocidos y es profesor de diseño de juegos en el Brown College de Toronto. Actualmente asesora a estudiantes en el desarrollo de su juego Rebirth. Rebirth es un juego de terror en primera persona. El jugador asume el papel de una madre que ha perdido a su pequeña hija. Quiere resucitar a la niña con un ritual oculto. Teresa Lynch utiliza juegos de ordenador para analizar el miedo en la Universidad Estatal de Ohio. Estos electrodos registran los valores de conductancia de la piel. Para ello envían un impulso eléctrico mínimo que se transmite de acuerdo con la cantidad de sudor en los pies. Teresa hace que su estudiante Alexis pruebe 2 juegos de terror para determinar los valores de miedo de los juegos.
Teresa registra la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel y la expresión facial de la jugadora. De esta forma registra las 3 fases de la reacción de miedo, que en los videojuegos se producen de igual modo que en la vida real. Comienza con tensión. Por Dios, ¿qué es eso? En la segunda fase, el cuerpo se prepara para luchar o huir. Oh, no! No! Ese es un buen valor, hasta 0,82. La distancia entre las oscilaciones es ahora más corta y su frecuencia cardíaca se ha acelerado. Cuando se acerca la amenaza, comienza la fase de preparación para el ataque. Ahora debemos decidir si huir de la amenaza o luchar contra ella. No sé qué es eso. Oh, no. Yo no lancé nada. Salgamos de aquí. Eso la superó. Ahora estamos por encima de 1 en la escala, el cambio más significativo hasta ahora. Juego terminado. Lo que más interesa a los diseñadores de juegos es el efecto que han causado las sensaciones. Creemos que los estímulos visuales despiertan más miedo. Cuando percibimos estímulos acústicos, nuestra orientación funciona con mucha menos precisión. Los ruidos pueden aumentar la respuesta al miedo y la tensión sin ser tangibles. Un pequeño estallido es todo lo que necesita. Cuesta poco, pero es muy efectivo. El mundo virtual nos enseña mucho sobre los mecanismos del miedo. Por eso a veces se usan para tratar fobias. Desde los 14 o 15 años, les tengo miedo a los balcones y a las salientes, a las alturas, y me avergüenza. Pero ahora estoy aquí para comprender la causa de mi miedo. Y sería genial si pudiera deshacerme de él. Prácticamente 1 de cada 3 personas sufre, como Michael Lampavedan, de miedo a las alturas. Observe, hay mucha altura. Y como no hay cornisa, uno puede caerse o incluso saltar. En la Universidad de Quebec, en Ottawa, hay un laboratorio de realidad virtual solo para pacientes con ansiedad. Primero póngase este dispositivo. Stephen Bouchard y su asistente, Alain Achard, acompañan a Michael durante la terapia. El sistema límbico, que en el cerebro es responsable de las emociones, se activa en 12 milisegundos. El área de pensamiento lógico siempre reacciona recién después. Es decir, cuando nos exponemos a estímulos virtuales, la parte emocional del cerebro reacciona como si fueran reales, aunque poco después nos demos cuenta de que no lo son. Con la terapia queremos fortalecer el control sobre esas emociones y generar confianza. Confianza en que está seguro, en que no se verá arrastrado a un abismo contra su voluntad, en que usted tiene el control y puede dar un paso atrás. Sin embargo, en primer lugar, se debe determinar qué tan fuerte es el miedo a las alturas de Michael. Veamos cuán alto puede subir la escalera sin problemas. Tan pronto como no pueda seguir, sencillamente vuelva a bajar. Un ejercicio simple, sin miedo. Pero con miedo, la fantasía se vuelve loca. La escalera es estable, ¿cierto? Está bien. Muy bien, Michael. Baje. Michael llegó al 5.º peldaño. Veamos qué puede hacer la terapia. El miedo provoca 2 posibles reacciones en el cuerpo: huida o paralización. La amígdala envía una señal a las glándulas suprarrenales para que liberen las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. El hígado produce azúcar y la respiración se reduce.
La adrenalina acelera los latidos del corazón y llena los músculos de sangre. Después de 12 milisegundos, el cuerpo está listo para huir o luchar. Si no sucede ninguna de las dos cosas, la reacción física provoca lo contrario. Los latidos del corazón disminuyen, los músculos se ponen rígidos. Uno se queda petrificado. Tome el joystick. Comencemos. En el laboratorio, Michael debe acercarse a un pozo virtual. Quiero ir al abismo, pero mi cuerpo está en alerta, como si estuviera congelado. Queremos mostrarle a su cuerpo que no pasa nada si se acerca al borde. No se caerá. Baje los brazos. Lentamente, a los costados. El progreso es lento, pero constante. Michael intenta salvar el abismo caminando sobre una tabla. ¿Todo bien? Me imagino que el viento está a punto de tumbarme. Es muy extraño porque aquí no hay viento. Ese sería el factor easy, ¿verdad? Exacto. Su cerebro siempre trata de convencerlo de que es peligroso y usted trabaja contra eso. Mira, no hay peligro, todo está bien. Sí, es realmente extraño. Esta terapia es muy eficaz porque las personas afectadas pueden probar situaciones que serían demasiado peligrosas en la vida real. Por ejemplo, ahora podríamos saltar a ese pozo. Cuanto más se atreva a hacer, menos miedo tendrá luego. Ya tenía una sensación de mareo, aunque todavía ni siquiera salté. A la cuenta de 3, Michael saltará al abismo. 1, 2. Tómese su tiempo. Quiero saltar, pero mi cuerpo está completamente rígido. Muy bien, vamos. 1, 2. ¡Lo hice! ¡Qué locura! Estamos en el suelo. ¿Cómo fue? Esta vez fue mucho más fácil. ¿Más fácil? Después de algunos saltos, Michael cree que puede controlar mejor el miedo. Por lo general, los pacientes pasan por 8 a 10 sesiones de terapia en el mundo virtual antes de notar alguna mejora. Pero Michael quiere saberlo ahora mismo. Voy a bajar. Ayer llegó al 5.º peldaño. ¿Sabe hasta dónde ha llegado hoy? No, Hasta el 9.º. 6, 7, 8, 9. ¡Qué locura! Ayer se detuvo aquí. Hoy, allá arriba. Un progreso increíble. una locura total. Felicitaciones. Muchas gracias. Casi ninguna otra criatura es tan temida por los seres humanos como esta. Muchas personas les tienen miedo a las serpientes y arañas, aunque no suelen ser una amenaza en nuestro entorno actual. Esto muestra la gran importancia que deben haber tenido en la evolución. Quería saber por qué es así, y pensé en cómo podría investigarlo. David Rakison observa a bebés para ver qué tan temprano se instala el miedo en el cerebro. Hoy haremos un experimento con Maddie. Queremos comprobar cómo reacciona ante serpientes y arañas y cómo aprende sus características. Perfecto. ¿Estás lista, Maddie? Parece que sí. El bebé no debería tener miedo. David Rakison quiere saber qué despierta especialmente la atención en Maddie. Primero le mostramos al bebé imágenes esquemáticas y luego imágenes distorsionadas de serpientes y arañas. Nos interesa cuánto tiempo mira los dibujos.
Los bebés de 5 meses siguen una imagen que se asemeja a una serpiente durante más tiempo que el dibujo distorsionado de la serpiente. También miran la imagen de las arañas por más tiempo que las imágenes distorsionadas. ¿Le llama la atención un dibujo o forma familiar? Lo intentamos con flores sin ningún efecto. Tampoco con roedores o tiburones. Los bebés prefieren ciertos motivos no solo porque muestran formas biológicas típicas, sino que parecen tener un gran interés en observar serpientes y arañas. Eso se correlaciona claramente con lo que sabemos de los adultos. El miedo a las serpientes y arañas está entre las 5 principales fobias a los animales. Al parecer, esto no es evidencia de un miedo innato, sino más bien de una especie de sistema de alerta temprana. Probablemente no exista un miedo innato. Los bebés aprenden a tener miedo. Algunas cosas son obviamente más importantes, como las serpientes y las arañas. Los bebés aprenden a tenerles miedo antes que, por ejemplo, a los autos, los cigarrillos o las armas. En la evolución, los humanos adquirían rápidamente este conocimiento del peligro o morían, Y entonces no podían transmitir sus genes. Un niño no tendrá miedo a las serpientes hasta que alguien en su entorno reaccione a ellas con miedo. Pero al crecer, las reacciones de los niños y las niñas se desarrollan de manera diferente. Y David Rakison cree saber por qué. Las mujeres tienen 4 veces más probabilidades de temer a las arañas y serpientes. Los hombres que, en el curso de la evolución, no estuvieron dispuestos a proteger a su familia, luchar o cazar, no fueron elegidos como compañeros, de modo que su miedo no pudo transmitirse. Si una mujer muere, su bebé corre más riesgo de morir que si el padre muere. La evolución femenina tiene más que ver con la seguridad y la protección de sí misma y de sus hijos. De esta manera, se transmitieron los genes de este comportamiento en particular. Sin embargo, esto no prueba si las mujeres realmente sienten más miedo que los hombres. Pero hay cosas que todos hemos temido en un momento u otro, como el monstruo debajo de la cama. Alrededor de los 5 años, los niños desarrollan una gran imaginación, que sin embargo aún no son capaces de regular. Durante los siguientes años, la mayoría lo logra, pero algunas personas pierden el control sobre su miedo de forma permanente. En la Universidad de Friburgo, Katarina Domschke investiga la epigenética del miedo, es decir, la influencia del entorno en los genes. ¿Estamos a merced de nuestra herencia genética del miedo o podemos cambiarla? Cuando se desarrollan los trastornos de ansiedad, se asume que los factores biológicos interactúan con los biográficos, es decir, se combinan. A esto se lo denomina modelo de vulnerabilidad al estrés. En otras palabras, sabemos que por un lado existen factores biológicos como los factores de riesgo genéticos, redes neuronales distorsionadas, sistemas de neurotransmisores alterados y, por otro lado, la influencia de estresores, traumas, eventos en la vida que los afectados perciben como opresivos. Las experiencias traumáticas parecen afectar a los genes. Pruebas de laboratorio han demostrado que en los trastornos de ansiedad, ciertos genes de ansiedad son hiperactivos y ya no se regulan. Esta dinámica es lo emocionante de esta epigenética, porque la flexibilidad temporal de la epigenética permite que sea adaptativa, es decir, adaptable a las condiciones ambientales. La forma en que reacciono al estrés puede regularse a través de la epigenética, y a través de ella nuestros genes pueden exaltarse o atenuarse según lo que exija el entorno. En el mejor de los casos ser adaptativo, es decir, adaptable. En el peor de los casos, y entonces relevante para la enfermedad, desadaptativo. El área de investigación del psicólogo Christian Klesse son los trastornos de pánico. En los afectados, el miedo surge de la nada en forma de ataques de pánico regulares, con síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar y miedo a la muerte.
Un fenómeno en esto es el miedo al miedo. Antes de que se produzca una posible situación, anticipo, a menudo, síntomas físicos. Y otra cosa es que los pacientes que sufren de pánico suelen observar su cuerpo todo el tiempo. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué hay de las manos? ¿Estoy sudando? ¿Estoy temblando? ¿Me siento mareado? Esto significa que vigilan constantemente su cuerpo para ver si hay signos de miedo o nerviosismo, lo que conduce a un proceso de alta oscilación al pánico. En la terapia, los afectados aprenden que los síntomas físicos casi nunca son signos de una muerte cercana, sino meras reacciones a la actividad física, estímulos externos o respiración superficial. Lo bueno es que la psicoterapia parece tener una influencia directa sobre la metilación, es decir, la capacidad de regular los genes hiperactivos del miedo. En una muestra de pacientes con trastorno de pánico, pudimos ver que la metilación de cierto gen se normalizó a través de una psicoterapia exitosa. Aquí pueden ver que la metilación aumentó significativamente después de la psicoterapia. El miedo puede estar anclado en nuestro código genético, pero eso no significa que los seres humanos estemos indefensos ante él. Muchos de los afectados sueñan con una vida sin miedo. En los Estados Unidos vive una mujer que ha perdido este sentimiento humano innato. Su identidad ha sido secreta durante más de 30 años. Solo un puñado de personas sabe quién es. Su caso fue fundamental para comprender cómo funciona el miedo en el cerebro. El neurocientífico Justin Feinstein la conoció. Se me permitió investigar su caso durante unos 15 años, en entornos de laboratorio, pero también en lo cotidiano. Él la llama paciente SM. Ella está completamente libre de miedos porque le falta una parte del cerebro. Es una de las pocas personas en este planeta que vive sin amígdala. El motivo es que sufre del síndrome de Urbach-Witte. Por razones aún desconocidas, con esta enfermedad la amígdala se calcifica en ambos lados del cerebro. Y eso es exactamente lo que le sucedió a la paciente SM. Vive en una zona con muchos narcotraficantes y los denunció a la policía. No quería tener a esa gente en su vecindario. Un día estaba sentada en la puerta de su apartamento. Se le acercó un extraño, le apuntó con una pistola a la cabeza y gritó ¡Bang! Y huyó. 20 minutos después de este incidente, la policía llamó a su puerta. Un vecino los había llamado. Estaban bastante preocupados. Los policías querían saber quién fue y qué sucedió. Ella estaba sorprendida de que hubiera ido la policía. No se había dado cuenta de que aquella situación podía haber sido peligrosa. Esta rara enfermedad finalmente podría darle pistas a la ciencia sobre cómo funciona el miedo en el cerebro. Justin Feinstein intentó durante años despertar el miedo en SM. Nada funcionó, ni siquiera la película más aterradora. Entonces dirigió los estímulos de amenaza hacia adentro. Las amenazas internas procedentes del propio cuerpo por cambios en la frecuencia cardíaca o en el patrón de respiración. Al procesar estos cambios, el cerebro a veces los interpreta como miedo o incluso pánico. Con esto medimos la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Al igual que con esta voluntaria, Justin Feinstein analizó qué sucedía al interferir con el sistema respiratorio de SM. La primera vez hicimos una prueba con un 35% de CO2. Si inhalamos demasiado dióxido de carbono, nuestro cuerpo se pone en alerta instantáneamente. Utilicé este regulador para evaluar su ansiedad antes, durante y después de cada respiración.
Por lo general, los sujetos de prueba reaccionan con un poco de ansiedad. Suponíamos que SM no reaccionaría al CO2 con miedo o pánico. SM solo dio una profunda inspiración de CO2 y encontramos su talón de Aquiles. Una respuesta de miedo inmediata. Según dijo, el miedo más intenso que jamás había sentido. Eso me abrió los ojos por completo. Creo que parecía un ciervo viendo los faros de un auto. Con esa única bocanada, la ciencia aprendió que la amígdala no es el único centro del miedo en el cerebro. El miedo a la muerte no requiere necesariamente de una amígdala. Se encuentra en alguna otra parte del cerebro. Ahora queremos encontrar este nuevo camino y seguir explorándolo. Gracias a la investigación con la paciente SM, Justin Feinstein desarrolló una hipótesis sobre la evolución del miedo humano. Lo que me fascina es que SM ha vivido medio siglo sin amígdala. Y sobre todo, que haya sobrevivido. Y eso dice mucho sobre la evolución de las especies. Nuestro mundo sigue siendo peligroso. Y siempre habrá amenazas. Pero nuestra sociedad satisface todas las necesidades básicas para la supervivencia. En un mundo sin leones ni tigres de dientes de sable, el sentimiento innato del miedo podría volverse superfluo en algún momento. Pero aún no hemos llegado tan lejos.